El precio de un nombre. La jugada maestra de la heredera. Si buscas historias donde la astucia silenciosa vence a la arrogancia ruidosa, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No querrás perderte el desenlace de esta batalla legal épica. El principio del ajuste de cuentas. El silencio en la sala de vistas 4B no era simplemente la ausencia de sonido. Era un peso físico que oprimía a cada persona presente. Era más denso que la gruesa madera de roble de los paneles de las paredes y más sofocante que el aire viciado y reciclado. Apenas unos instantes antes, una risa cruel había resonado en el lado de la solicitante, donde Jimena Vidal, la amante, se había inclinado para mofarse de la mujer embarazada a la que estaba ayudando a desplazar. «Mírala». Jimena había siseado con su voz, un susurro venenoso diseñado para que se oyera. Patética, escondiéndose detrás de un embarazo para obtener un acuerdo mayor. Entonces, ocurrió lo imposible. Catalina Velasco, la esposa encinta, trajo un documento y lo firmó con mano firme. No era una prueba, no era una moción, era el talón de pago de la jueza. Y mientras los ojos de la jueza Elena Ramos se abrían con incredulidad, cayó ese silencio profundo y aplastante, un silencio que señalaba el fin de un juego y el principio de un ajuste de cuentas. La vida en el barrio de Salamanca de Madrid era una actuación meticulosamente coreografiada. Para Catalina Velasco, el escenario era un palacete de 5 plantas de importancia histórica, una fortaleza de ladrillo y hiedra con vistas al Parque del Retiro. Sus interiores eran un testimonio de la discreta vieja riqueza, esa que no gritaba, sino que susurraba su dominio a través de la pátina de la plata antigua y el peso silencioso de los óleos que representaban a ancestros con ojos severos e implacables. Durante 5 años, Catalina había interpretado su papel como la esposa de Ricardo Solís, un hombre cuya ambición ardía con el calor de una nova. Ricardo, socio principal de la firma de capital privado Gala en Solís Capital, era una obra maestra de su propia creación. Tenía la mandíbula adecuada, el sastre perfecto y la esposa ideal. Una Velasco, de una familia cuyo nombre estaba grabado en las piedras angulares de bibliotecas y alas de hospitales por toda España. Lo que Ricardo nunca comprendió del todo fue que la influencia de los Velasco no era solo histórica, era una entidad viva y respirante. Él veía a Catalina como su dócil y decorativa guardiana, no como su manipuladora. Ella era amable, era dulce. Sus días estaban llenos de almuerzos benéficos y la supervisión de las reformas de su villa de verano en Marbella. Él la amaba, o eso decía, de la forma en que un hombre ama una posesión preciada que valida su propio éxito. Veía su herencia como una cómoda red de seguridad, un estanque estático de riqueza del que extraer, no una fuerza dinámica en el mundo. El silencio roto. Las primeras grietas en su jaula dorada no fueron fisuras dramáticas, sino fracturas finas. Aparecieron como noches de trabajo hasta tarde, que Ricardo justificaba como el cierre del acuerdo Henderson, o viajes de fin de semana para reuniones con inversores en Zúrich. Catalina, educada para confiar y para aguantar, aceptó sus excusas. Ella lo esperaba despierta, el personal despedido por la noche, dejando la cavernosa casa llena del tic-tac de un reloj de pie, que parecía estar descontando el tiempo hasta una conclusión inevitable. Encontraba el rastro de un perfume distinto en las chaquetas de sus trajes, no el olor barato y empalagoso de una aventura de una noche, sino algo caro,
complejo y persistente. Era el olor de una rival, no de un simple desliz. El embarazo fue un secreto que guardó durante 8 semanas, una frágil perla de esperanza. Imaginó decírselo a Ricardo. Se imaginó su sorpresa fingida, que se derretiría en una alegría genuina. El bebé como un ancla que podría apartarlo del precipicio de su ambición y devolverlo a su hogar. Planeó una cena. Su plato favorito de vieiras a la plancha con risotto. Una botella de Burdeos añejo decantándose y respirando en la alacena de caoba. Esa fue la noche en que las fracturas destrozaron completamente los cimientos. Él llamó a las 7, con la voz tensa y apresurada. «Kate, lo siento mucho. El trato se está viniendo abajo. Tendré que pasar toda la noche con el equipo. No me esperes despierta». La decepción, fría y familiar, se instaló en su estómago. Cenó sola en la mesa de comedor de 4 metros, los 2 sitios vacíos burlándose de ella. Más tarde, incapaz de dormir, deambuló hasta su despacho en casa. Una habitación revestida de cerezo oscuro que siempre olía a cuero y a logro. Buscaba un libro sobre nutrición prenatal que creía haber visto allí. Su mano rozó su maletín, que, de forma inusual, había dejado desabrochado. Una carpeta, delgada e inofensiva, reposaba encima. No era un memorando de acuerdo. Era una confirmación de reserva. Una suite en el Hotel Ritz de Madrid, para 2 noches a partir de esa misma tarde. El nombre en la reserva junto al suyo no era el de un cliente, ni el de un colega. Era Jimena Vidal. Catalina conocía el nombre. Jimena era una analista junior en una firma rival, una mujer cuya reputación de networking agresivo era legendaria. La había visto en galas del sector, un tiburón con un vestido de seda, todo ángulos afilados y una sonrisa depredadora. La confirmación venía acompañada de un recibo de una joyería en la calle Serrano. Una pulsera de tenis de diamantes comprada 3 días antes, un regalo que Catalina supo con una certeza nauseabunda que no era para ella. El aire abandonó sus pulmones. El bebé dentro de ella, antes una fuente de alegría silenciosa, ahora se sentía como un peso de plomo. Por un largo momento, se quedó inmóvil en el silencioso y opulento despacho, con los papeles condenatorios en la mano. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo ya no sonaba como una cuenta regresiva, sino como el martilleo rítmico y despiadado de clavos en un ataúd. El espectáculo había terminado. La jaula dorada se había convertido en una prisión y acababa de recibir la llave. Pero no se iría sin más. Lo desmantelaría ladrillo a ladrillo dorado. Tomó su teléfono para llamar, no a su madre o a sus amigas, sino a un número que no marcaba en más de 1 año. «Benito», dijo, con la voz desprovista de cualquier temblor. «Soy Catalina Velasco. Necesito contratar tus servicios. Se trata de Ricardo». Una pausa al otro lado, y luego una voz calma y firme. «Despejaré mi mañana, mi oficina, a las 9. Piensa en esto por un momento. Si hubieras estado en el lugar de Catalina y hubieras descubierto la verdad de esa manera tan fría, ¿habrías podido mantener la calma para planear tu siguiente movimiento? Déjanos tu opinión en los comentarios. La oficina de Benito Castro era la antítesis del mundo de Ricardo. Ubicada en un edificio discreto pero respetado del centro, estaba llena de libros, no de trofeos. El aroma era a papel antiguo y café recién hecho, no a cuero ostentoso. Benito había sido el abogado de la familia Velasco durante 2 décadas, un hombre cuya lealtad estaba tan profundamente arraigada como los precedentes legales que citaba. Había conocido a Catalina
desde que era una niña con coletas, y veía a Ricardo Solís con un escepticismo profesional que con los años se había agriado hasta convertirse en desconfianza personal. Cuando Catalina entró, pálida pero compuesta, él vio no a la niña, sino a la mujer en la que se había convertido. Vio el acero Velasco en su columna vertebral. Ella colocó la confirmación del hotel y el recibo de la joyería en su escritorio pulido, sin decir una palabra. No lloró. Su ira era un fuego frío y eficiente. «Él quiere una guerra, Benito», dijo con voz baja y uniforme. «Simplemente no sabe qué tipo de ejército tengo». Ella le contó todo. Las noches de trabajo hasta tarde, la distancia emocional, las mentiras flagrantes. Y luego le habló del bebé. La expresión de Benito, generalmente una máscara de neutralidad profesional, se suavizó con un destello de profunda simpatía. «Kate, lo siento mucho». «No lo sientas», replicó ella con la mirada inquebrantable. «Esto no es una tragedia, es una clarificación. Él ha tomado su decisión. Ahora yo tomaré la mía. Quiero que el divorcio sea rápido, limpio y absolutamente brutal. Quiero proteger al bebé y quiero proteger los activos de mi familia. Él ha mezclado sus fondos empresariales con mi herencia de maneras que solo ahora empiezo a sospechar que son indebidas». Durante las siguientes 3 horas, trazaron la estrategia. Benito explicó las sombrías realidades de un divorcio de alto patrimonio en España. Ricardo, como su marido durante 5 años, tendría derecho a una parte significativa del patrimonio conyugal. Sus abogados argumentarían que su genio financiero había hecho crecer su riqueza, ignorando convenientemente que el capital inicial para su firma, Gala en Solís, había provenido directamente de un fideicomiso familiar Velasco al que Catalina le había concedido acceso. «Él luchará sucio», advirtió Benito. «Intentará pintarte como emocionalmente inestable, como una derrochadora. Cualquier cosa para disminuir tu reclamación y tu carácter». «Que lo intente», dijo Catalina. «Él cree que está luchando contra una dama de sociedad. Ha olvidado que tengo una licenciatura en finanzas de IE Business School y que formo parte del consejo de la fundación». Este era su as bajo la manga. La verdad que Ricardo siempre había logrado pasar por alto convenientemente. Catalina no era solo una heredera. Era la presidenta en funciones de la Fundación Velasco Echevarría, un gigante filantrópico con una dotación multimillonaria. Era un legado transmitido por su abuelo, don Arturo Velasco, un hombre que creía que la gran riqueza conllevaba una profunda responsabilidad. La fundación financiaba desde investigación médica hasta programas de arte y, crucialmente, iniciativas de reforma judicial y educación continua en todo el estado. Era un poder silencioso e inmenso, que operaba entre bastidores, moldeando el mundo de maneras que Ricardo, con su enfoque en adquisiciones hostiles y márgenes de beneficio, nunca podría comprender. La declaración de guerra. El enfrentamiento con Ricardo ocurrió 2 días después. Él llegó a casa tarde, tarareando, un hombre embriagado por su propio éxito y su engaño. Encontró a Catalina no en el dormitorio, sino esperándolo en la gran biblioteca, sentada en un sillón de cuero de respaldo alto, una sola lámpara proyectando largas sombras por la habitación. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «¿Día duro?», preguntó, intentando un tono casual mientras se aflojaba la corbata. «Podrías decirlo», replicó ella, con voz fría. Ella deslizó un único sobre de Manila por la vasta extensión del escritorio antiguo entre ellos. «Estás notificado, Ricardo». Él se quedó paralizado.
su mano a mitad de desabrocharse el cuello. Abrió el sobre y su rostro se puso pálido al leer la citación legal. La incredulidad luchó con la ira. ¿Estás loca? ¿Un divorcio por qué? ¿Por unas cuantas noches de trabajo hasta tarde en la oficina? No nos insultemos con mentiras, dijo Catalina, levantándose. El movimiento reveló por primera vez la ligera, pero definida curva de su vientre bajo su blusa de seda. No más. Celo de Jimena Vidal. Celo del Hotel Ritz. Celo de la pulsera. Los ojos de Ricardo se dirigieron a su estómago y una nueva expresión calculadora se apoderó de él. No era preocupación, era evaluación. Estaba recalculando su estrategia. ¿Estás embarazada? Sí. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Lo vio no como una complicación, sino como una ventaja. Vaya, vaya. Esto cambia las cosas, ¿no? ¿Un bebé? ¿Mi heredero? No podemos divorciarnos ahora. Piensa en el niño. Estoy pensando en el niño, replicó Catalina, con la voz resonando con una fuerza recién descubierta. Estoy pensando en criar a mi hijo en un hogar que valore la honestidad y la integridad, no en uno construido sobre mentiras e infidelidad. Estoy pensando en asegurar que el futuro de mi hijo esté a salvo de un hombre que drenaría su herencia para financiar sus aventuras. La sonrisa se desvaneció, sustituida por puro veneno. Mujer estúpida, ¿tienes idea de lo que estás empezando? Yo construí esta vida para nosotros. Ese dinero estaba ahí cogiendo polvo antes de que yo lo pusiera a trabajar. Yo nos hice poderosos. Intenta quitarme eso y te arrastraré por un infierno que ni siquiera puedes imaginar. Me quedaré con esta casa, me quedaré con el niño y te dejaré sin nada. Para cuando mis abogados terminen contigo, todos creerán que eres una cazafortunas histérica e inestable. Salió furioso de la biblioteca, el portazo resonando como una declaración de guerra. Catalina se mantuvo firme, con una mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Las líneas de batalla estaban trazadas. Él había amenazado con incendiar su mundo, ignorante del hecho de que ella era dueña del terreno sobre el que se había construido su mundo. Los primeros ataques del divorcio se dispararon a través de abogados. Ricardo contrató los servicios de Diana Herrero, de la firma notoriamente agresiva Herrero en Cuervo. Su primera carta fue una obra maestra de intimidación legal, un documento de 20 páginas que esbozaba los términos innegociables de Ricardo. Exigía la propiedad exclusiva del palacete de Salamanca, la villa de Marbella, el 60% de todos los activos líquidos y, lo más audaz de todo, la custodia física primaria del niño por nacer con una moción para cuestionar la paternidad, a menos que Catalina se sometiera a sus términos. Es una táctica clásica de shock y pavor, explicó Benito Castro por teléfono, su voz como un bálsamo de calma contra el texto incendiario. Está intentando asustarte para que aceptes un acuerdo rápido y desfavorable. Logró asustarme con su audacia, replicó Catalina con sequedad. Pero no logró asustarme. Mientras los abogados intercambiaban correspondencia cada vez más hostil, Ricardo y Jimena iniciaron una campaña de guerra psicológica. De repente, eran la pareja más visible de Madrid. Aparecieron fotografías en las columnas de sociedad de ellos, cenando en restaurantes exclusivos, riendo en galas benéficas, eventos a los que Catalina y Ricardo solían asistir juntos. Jimena recurrió a las redes sociales, publicando provocaciones apenas veladas. Una foto de su muñeca, adornada con la nueva pulsera de tenis de diamantes, con la leyenda: algunos hombres sí saben apreciar a una mujer. Una toma de ella bebiendo champán en un jet privado, etiquetada en un aeródromo que Ricardo usaba a menudo por negocios, con la leyenda: por los nuevos comienzos y dejando el pasado atrás. Cada publicación
era un alfilerazo calculado para desbaratar la compostura de Catalina. Sus amigas llamaron, sus voces una mezcla de preocupación y curiosidad morbosa. Ella desvió cortésmente sus preguntas, manteniendo un digno silencio público. En privado, sin embargo, el estrés era una presencia constante y corrosiva. Las náuseas matutinas eran implacables y el peso de la batalla legal se sentía inmenso. Había noches en que se quedaba despierta, las amenazas de Ricardo resonando en la oscuridad. Una astilla de miedo perforando su determinación. ¿Tenía razón? Podría poner al mundo en su contra. Su fuerza provenía de dos fuentes. La primera era las pataditas silenciosas y revoloteantes que acababan de empezar en su vientre, un recordatorio de la vida por la que estaba luchando. La segunda era su trabajo en la Fundación Velasco Echevarría. Mientras Ricardo alardeaba de su aventura, Catalina presidía reuniones de la Junta, aprobando subvenciones multimillonarias para la investigación del cáncer y finalizando la financiación de un nuevo programa de arte. Su trabajo era una fuerza de anclaje, un recordatorio de su verdadera identidad, más allá de la de esposa de Ricardo Solís. Era su poder, su propósito y la fuente del arma que ella y Benito estaban preparando silenciosamente. Contrataron un equipo de contables forenses que comenzó el minucioso proceso de desenredar las finanzas de Ricardo. Lo que descubrieron era peor de lo que Catalina había sospechado. Ricardo no solo había utilizado su fideicomiso como capital inicial, sino que lo había utilizado como su fondo personal. Había aprovechado los activos respaldados por Velasco para asegurar préstamos riesgosos. Había canalizado los rendimientos de inversión relacionados con la fundación a sus propias cuentas privadas. Y había pasado por gastos personales fastuosos, viajes con Jimena, regalos caros, como costos comerciales para gala en Solís. Era un parásito financiero, y la escala de su malversación. «Es un castillo de naipes, Kate», le dijo Benito durante una de sus reuniones, señalando un complejo diagrama de flujo que los contables habían creado. «Parece impresionante desde fuera, pero toda la estructura está apuntalada por el dinero de tu familia. Si lo retiramos, se derrumba. Entonces esperamos el momento adecuado para tirar de él», decidió Catalina. El momento adecuado, lo sabían, sería en el juzgado. Herrero en Cuervo, en nombre de Ricardo, presentó una moción para una audiencia preliminar. Solicitaban una manutención temporal del cónyuge por parte de Catalina para Ricardo, una afirmación ridícula, pero diseñada para humillarla y forzar la venta inmediata de varias piezas de arte de propiedad conjunta. Querían desangrarla financiera y emocionalmente antes de que comenzara el verdadero proceso de descubrimiento. La audiencia fue fijada para un martes de octubre. El día anterior, Catalina sintió una oleada de ansiedad. Tendría que enfrentarse a él, y tendría que enfrentarse a ella, en una sala de vistas, embarazada, vulnerable y juzgada públicamente. Benito la llamó esa noche. «¿Estás lista para mañana?» Catalina respiró hondo, colocando una mano sobre su vientre. «Estoy lista». «Bien», dijo él. «Los documentos están preparados. La trampa está tendida. Todo lo que tienes que hacer es entrar allí y recordar quién eres. Tú no eres la víctima en esta historia, Kate. Eres el ajuste de cuentas». Sus palabras calmaron sus nervios. Tenía razón. Ricardo y Jimena veían a una esposa despechada. Estaban a punto de conocer a la presidenta de la Fundación Velasco Echevarría. La tormenta que tan arrogantemente habían reunido estaba a punto de estallar, y no tenían idea de que estaban parados en su epicentro.
Sala de Vistas 4B del Juzgado de Familia y Sucesiones de Madrid era una arena diseñada para la miseria silenciosa. El aire era denso con los fantasmas de batallas pasadas, de acusaciones susurradas y lágrimas contenidas. Los bancos de madera eran duros e implacables, y las luces fluorescentes proyectaban un resplandor estéril y poco favorecedor sobre todos. Para Catalina, entrar se sintió como subir a un escenario para una obra de teatro de la que nunca deseó formar parte. Los vio de inmediato. Ricardo y Jimena Vidal estaban sentados en la mesa del solicitante con su abogada, Diana Herrero. Ricardo vestía su traje más seguro, un hecho a medida, gris carbón, que gritaba, «Amo del universo». Parecía bronceado y descansado. A su lado, Jimena era una visión de triunfo engreído. Iba vestida con un vestido rojo sangre, afilado, un contraste marcado y deliberado con el conservador vestido de maternidad azul marino de Catalina. Ella se inclinó para susurrar algo al oído de Ricardo, y él se rió entre dientes, sin siquiera molestarse en mirar en dirección a Catalina. Era una actuación de desprecio absoluto. Catalina tomó asiento junto a Benito Castro, con la espalda recta como un palo. Mantuvo los ojos fijos hacia adelante, negándose a participar en su exhibición teatral. Podía sentir la mirada de Jimena sobre ella, un escozor físico en su piel. Se concentró en su respiración, en la pequeña vida que pateaba suavemente dentro de ella. «Estoy aquí por ti», pensó. «Esto es por nosotros». El procedimiento comenzó con el zumbido seco del secretario judicial. La jueza Elena Ramos entró y tomó asiento en el estrado. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con reputación de ser aguda, sensata y justa. Examinó la sala por encima de sus gafas, su expresión ilegible. Diana Herrero comenzó, su voz suave y practicada. Pintó un cuadro de Ricardo como un esposo agraviado, un visionario financiero, cuya esposa volátil y emocionalmente alterada había decidido caprichosamente poner fin a su matrimonio. Habló de los gastos erráticos de Catalina y sus estados de ánimo impredecibles, alusiones apenas veladas a su embarazo. El señor Solís simplemente busca mantener la estabilidad financiera que tanto se esforzó en crear mientras se resuelve este desafortunado asunto, concluyó Herrero, gesticulando hacia Ricardo. Pide apoyo temporal para cubrir sus gastos de manutención y de negocios, que se han visto comprometidos por la congelación impulsiva de sus cuentas conjuntas por parte de la señora Velasco. Era una inversión de la verdad que cortaba la respiración. Benito Castro se puso de pie para refutar, su voz un contrapunto tranquilo a la teatralidad de Herrero. Señoría, la afirmación de que mi cliente está emocionalmente alterada es una invención infundada y ofensiva. Las cuentas se congelaron por consejo mío después de que descubrimos irregularidades financieras significativas y profundamente preocupantes por parte del señor Solís. Tenemos pruebas forenses que sugieren un patrón de malversación y uso indebido de fondos que se remonta a años. El señor Solís no es una víctima aquí. Él es el arquitecto de este divorcio. La jueza Ramos escuchó impasible, tomando notas. El aire en la sala de vistas se hizo denso por la tensión. La fachada confiada de Ricardo comenzó a resquebrajarse. Se movió en su asiento, con la mandíbula tensa. Jimena, sin embargo, parecía disfrutar del drama. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Fue durante una breve pausa mientras la jueza revisaba un documento que Jimena hizo su movimiento. Se inclinó sobre la mesa hacia Ricardo, pero su susurro fue intencionadamente alto, un susurro teatral, diseñado para llegar a la mesa de Catalina. «Mírala»,
siseó con una sonrisa burlona en los labios. Escondiéndose detrás de esa barriga, es tan transparente. Lo que sea por conseguir un acuerdo mayor. Catalina se encogió como si la hubieran golpeado. Las palabras cayeron como piedras en la sala silenciosa. Benito puso una mano restrictiva en su brazo. La jueza Ramos levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron. Abogada, por favor, controle a su asociada. Diana Guerrero lanzó una mirada de advertencia a Jimena, pero la amante se envalentonó. Se sentía intocable. Se inclinó hacia Ricardo de nuevo. Esta vez su voz fue aún más clara, teñida de una dulzura cruel y burlona. Me pregunto si él siquiera está seguro de que es suyo. Jadeos ondularon a través de la pequeña galería pública. Ricardo, para su vergüenza, no hizo nada para silenciarla. Un destello de algo feo, quizás satisfacción, cruzó su rostro. Estaba dejando que ella fuera su arma. Esto fue demasiado para la jueza. «Rita! Vidal». La voz de la jueza Ramos fue como el chasquido de un látigo. «Otro exabrupto de su parte, y la haré retirar por desacato al tribunal. Esto no es un teatro». Jimena se encogió, pero el daño ya estaba hecho. El veneno estaba en el aire. Catalina sintió un rubor caliente de vergüenza e ira subir por su cuello. Su bebé había ridiculizado a su hijo no nacido. En ese momento, cualquier rastro persistente de duda, cualquier pensamiento de una salida tranquila y digna, se evaporó. Habían elegido humillarla en un tribunal de justicia. Ella respondería de la misma manera. Miró a Benito. Sus ojos ardían. Él le dio un asentimiento único, casi imperceptible. La trampa estaba lista. El momento había llegado. Benito Castro se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. Sostenía un portafolio delgado y de aspecto elegante, encuadernado en cuero azul oscuro. Señoría, mis disculpas por las interrupciones. Antes de proceder con nuestra refutación a las reclamaciones financieras del solicitante, hay un asunto administrativo menor, pero sensible al tiempo, que mi cliente, en su capacidad profesional, debe atender. Con la indulgencia de la Corte, solo tomará un momento. La jueza Ramos pareció perpleja, y un atisbo de molestia cruzó sus facciones. Señor Castro, esto es altamente irregular. ¿Qué asunto administrativo podría ser tan urgente que necesite abordarse en medio de una audiencia? Diana Guerrero se puso de pie de un salto. Objeción, señoría. Esto es claramente una táctica dilatoria. Es irrelevante para estas actuaciones. Al contrario, dijo Benito, su voz suave como la seda. Es profundamente relevante para el asunto de la responsabilidad fiduciaria y profesional que las Rita. Herrero mencionó con tanto entusiasmo. Le aseguro que será esclarecedor para todas las partes. Un destello de curiosidad pareció superar la molestia de la jueza. Lo permitiré, señor Castro, pero sea breve. Benito asintió con agradecimiento. Abrió el portafolio de cuero y deslizó un único documento de papel grueso a través de la mesa hacia Catalina. No era una presentación legal. Estaba encabezado con un membrete en relieve que era a la vez discreto y increíblemente poderoso. La Fundación Velasco Echevarría. Ricardo se quedó mirando, con el ceño fruncido por la confusión. Reconocía el nombre, por supuesto, pero no podía comprender su relevancia allí. Jimena Vidal simplemente parecía aburrida e impaciente, poniendo los ojos en blanco, como si fuera solo otro de los tediosos pasatiempos de la esposa aburrida. Catalina tomó el documento y un bolígrafo de Benito. Su mano estaba perfectamente firme. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero por fuera era la imagen de la autoridad tranquila.
Benito dirigió su atención de nuevo a la jueza. Señoría, como usted sabe, las fundaciones filantrópicas tienen plazos y deberes fiduciarios que deben cumplirse. Este documento es la autorización final para el desembolso de la subvención del cuarto trimestre para un programa que financiamos. Requiere la firma de la presidenta de la junta directiva. Dejó que el título flotara en el aire por un segundo antes de continuar. La subvención específica en cuestión es para la financiación continua de un programa de extensión judicial, uno que proporciona tutoría y recursos para jueces recién nombrados en todo el estado. Es un programa del que estamos particularmente orgullosos. Se llama la Iniciativa Ramos para la Equidad Judicial. La jueza, Elena Ramos, se congeló. Su pluma dejó de moverse. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos fijos en los de Benito. El nombre del programa, su programa, el que ella había defendido, el que era su proyecto apasionado fuera de sus deberes oficiales, acababa de ser pronunciado en voz alta. El programa para el que ella personalmente había asegurado financiación hace años de una gran fundación anónima. La Fundación Velasco Echevarría. ¿La misma?, preguntó la jueza, con la voz apenas un susurro. La mismísima, confirmó Benito suavemente. Luego hizo un gesto hacia Catalina, que estaba preparada con el bolígrafo sobre la línea de la firma. Catalina Velasco, como presidenta, es la firmante final de todos los desembolsos importantes, incluyendo, señoría, los que financian su iniciativa. Silencio. Descendió sobre la sala de vistas como algo físico, espeso y absoluto. Era un silencio lleno del sonido frenético y chirriante de engranajes girando en la mente de todos. Ricardo Solís se puso blanco como una sábana. Su mandíbula colgaba. Miró del documento a Catalina, a la jueza, su cerebro luchando por conectar los puntos. La esposa tranquila y dócil de la que se había burlado y subestimado. El trabajo benéfico que había descartado como un pasatiempo frívolo. De repente, estaba comenzando a comprender horriblemente. La expresión engreída de Jimena Vidal se disolvió en una confusión boquiabierta. Esto no tenía sentido. Esto no era parte del guión. Se suponía que las esposas debían llorar, no firmar papeles de aspecto importante en medio de su propia humillación. El rostro de la jueza Ramos era una máscara de asombro absoluto y un horror incipiente. La situación estaba de repente imposiblemente comprometida. La mujer cuyo carácter estaba siendo atacado, cuyo marido le estaba exigiendo manutención conyugal, era la misma mujer que presidía la fundación, que era, en esencia, una benefactora significativa de su propio legado profesional. El pago no era un salario directo, pero era algo mucho más entrelazado. Una subvención que financiaba el trabajo más cercano a su corazón. Con un trazo tranquilo y deliberado del bolígrafo, Catalina firmó su nombre. Catalina Velasco Solís. El suave rasguño de la punta sobre el papel fue el único sonido en el silencio cavernoso. Deslizó el documento de vuelta a Benito. No miró a Ricardo. No miró a Jimena. Miró directamente a la jueza Ramos, su expresión no de triunfo, sino simplemente de declarar un hecho que había sido ignorado durante demasiado tiempo. El silencio se alargó durante 5 segundos, luego 10, luego 20. En ese abismo silencioso, todo el caso de Ricardo Solís, su campaña de intimidación y su mundo de mentiras cuidadosamente construido, se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Había intentado burlarse de una reina en su propia corte, sin darse cuenta de que ella era dueña de la corte en sí misma. El hechizo fue roto por la jueza Ramos, aclarándose la garganta,
un sonido que pareció anormalmente fuerte en la sala de vistas atónita. Su comportamiento profesional volvió a encajarse, pero su rostro estaba pálido. Sus ojos sostenían una conciencia nueva y complicada mientras miraba a Catalina. «Señor Castro», dijo con voz tensa pero firme. «Srita, Herrero, por favor, acérquense al estrado». Benito y una visiblemente conmocionada Diana Herrero avanzaron. La conferencia susurrada fue breve y tensa. Las palabras conflicto de intereses, recusación y circunstancias extraordinarias fueron audibles incluso desde las mesas. Cuando regresaron, el rostro de la jueza Ramos estaba sombrío. «Dada la información que acaba de ser puesta en conocimiento de la Corte», anunció, su voz resonando con finalidad judicial. «Está claro que ya no puedo presidir este caso. Me recuso con efecto inmediato. Todas las mociones presentadas hoy quedan aplazadas. Esta audiencia queda suspendida hasta que se pueda asignar un nuevo juez. Hemos terminado por hoy». Golpeó el mazo, un golpe seco y definitivo que se hizo eco del quebrantamiento de las ambiciones de Ricardo Solís. ¿Qué crees que Ricardo olvidó sobre el poder silencioso de su esposa, Catalina? Queremos leer tu análisis». Mientras la jueza salía de la sala, el caos estalló a su paso. Diana Herrero le susurraba furiosamente a Ricardo, cuyo rostro era de un espantoso tono gris. Parecía un hombre que acababa de presenciar su propia ejecución. Jimena Vidal miraba fijamente a Catalina, su arrogancia anterior reemplazada por una mezcla de incredulidad y miedo crudo. Finalmente entendió. El dinero, el poder que había codiciado, no pertenecía a Ricardo. Siempre había pertenecido a la mujer serena y embarazada que acababa de insultar de forma irrevocable. Catalina se puso de pie, recogió sus cosas con gracia sin prisas y salió de la sala de vistas con Benito a su lado, sin mirar atrás ni una sola vez. La caída y el regreso del fantasma. La caída fue inmediata y catastrófica para Ricardo. La historia, aunque en tonos susurrados y ligeramente distorsionados, se extendió por las comunidades legales y financieras de Madrid. La narrativa no era solo sobre una esposa poderosa. Se trataba de la pura y asombrosa estupidez de un hombre que había intentado estafar a una dinastía que ni siquiera comprendía. Su credibilidad fue aniquilada. Posibles inversores para un nuevo fondo que estaba recaudando comenzaron a retirar sus compromisos. Sus socios en Gala en Solís, cuya reputación de la firma ahora estaba irrevocablemente ligada a su escándalo, convocaron una reunión de emergencia de la Junta. La pelea entre Ricardo y Jimena fue volcánica. Ella lo acusó de mentirle, de tergiversar su riqueza y poder. «Me dijiste que ella no era nadie», le gritó Jimena en el vestíbulo estéril de las oficinas de Herrero en Cuervo. «Me dejaste burlarme de una mujer que podría comprar y vender toda esta manzana de la ciudad. ¡Me has arruinado!». «Te arruinaste a ti misma», le gruñó él, su propio terror manifestándose como rabia. «Tu bocaza me acaba de costar todo». Su alianza tóxica, construida sobre la codicia y el oportunismo mutuo, se disolvió tan rápido como se había formado. Jimena desapareció de su vida en una semana, pero el daño que había ayudado a causar fue permanente. Con la recusación de la jueza Ramos, el caso fue asignado a un nuevo juez, el juez Peña, un viejo jurista severo con cero tolerancia a los juegos. Empoderado por el cambio en el impulso, Benito Castro pasó a la ofensiva. Presentó mociones para obligar a divulgar las finanzas completas y sin censura de Gala en Solís. Citó años de extractos de tarjetas de crédito personales y corporativas de Ricardo,
informes de gastos y registros de viajes. El informe del contable forense cayó sobre el escritorio del juez Peña, como una bomba. Detallaba con un detalle insoportable e irrefutable cómo Ricardo había defraudado sistemáticamente tanto a su esposa como a su propia empresa. Había creado empresas fantasma para ocultar activos, canalizado dinero destinado a inversiones a cuentas offshore y utilizado el fondo fiduciario inicial de Catalina como garantía para una serie de empresas de riesgo desastrosas que había ocultado a todos. No era solo un mujeriego, era un criminal común, con un traje hecho a medida. Ante la evidencia, y con la inminente amenaza de una investigación federal separada por fraude y malversación, la posición de Ricardo colapsó. Diana Herrero, dándose cuenta de que su cliente era radioactivo, le aconsejó que llegara a un acuerdo y que lo hiciera rápidamente. Las negociaciones del acuerdo no fueron una negociación en absoluto, fueron una rendición. Catalina, a través de Benito, dictó los términos. Ricardo no obtendría nada. Cedería todos los derechos sobre el palacete de Salamanca, la villa de Marbella y todos y cada uno de los activos vinculados a la Fundación Velasco Echevarría o a los fideicomisos familiares de Catalina. Se vería obligado a liquidar sus acciones en Gala en Solís para pagar el dinero que había malversado. Se le quitaría el apellido Solís de la firma que cofundó. La paternidad del niño ya no se cuestionaba. Era un hecho al que estaría legalmente obligado, con la manutención de los hijos calculada en base a sus nuevas y drásticamente reducidas circunstancias. Se quedó con una fracción de lo que alguna vez tuvo. Su reputación, en ruinas, su carrera, terminada, y enfrentándose a la posibilidad muy real de ser procesado. Había volado demasiado cerca del sol, cegado por su propio reflejo, y la caída de vuelta a la tierra fue brutal y absoluta. El hombre que había entrado en la sala de vistas esperando conquistar y dividir, se arrastró fuera, con nada más que las cenizas de su propia arrogancia. 6 meses después, la primavera había regresado a Madrid. Los árboles en el jardín botánico estaban en plena floración gloriosa. Sus flores rosadas y blancas, un testimonio de renovación. Desde su nueva oficina en el piso superior del edificio de la Fundación Velasco Echevarría, Catalina Velasco podía verlos claramente. La vista era panorámica, extendiéndose desde la curva suave del río Manzanares hasta el bullicioso corazón de la ciudad. Era una vista de su ciudad, su hogar, su futuro. El divorcio se había finalizado. Ricardo había aceptado el acuerdo sin luchar. Un hombre roto, ansioso por evitar un mayor escrutinio legal. Se había mudado de Madrid, retirándose a la oscuridad. Jimena Vidal se había desvanecido de la escena social. Sus 15 minutos de infamia habían expirado. El ruido y la fealdad se habían desvanecido, reemplazados por una paz profunda y bienvenida. Catalina, ahora en las últimas semanas de su embarazo, nunca se había sentido más poderosa o más ella misma. El divorcio había sido un crisol, quemando las partes de ella que estaban definidas por su esposo, dejando atrás un núcleo de fuerza pura que nunca supo que poseía. Había asumido plenamente su papel de presidenta de la fundación, no como una guardiana, sino como una visionaria. Dirigía las reuniones con una confianza tranquila que imponía respeto. Desafiaba viejas suposiciones, impulsaba inversiones más impactantes en salud comunitaria y educación,
y encabezaba una nueva iniciativa centrada en proporcionar asistencia legal a mujeres en crisis domésticas. Su trabajo ya no era un pasatiempo, era el propósito de su vida, un legado que estaba construyendo para el niño que estaba a punto de traer al mundo. Sus colegas de la Junta, que una vez la vieron como la gentil nieta de don Arturo Velasco, ahora la veían como su verdadera heredera. Una líder con su mente estratégica y su propia compasión única. Benito Castro seguía siendo su asesor y amigo de confianza. Una fuente constante de sabiduría y apoyo. Una tarde brillante de mayo, mientras estaba de pie junto a la ventana expansiva de su oficina, sintió una patada fuerte e insistente desde dentro. Ella sonrió, colocando ambas manos sobre su vientre redondo. Era una niña. Ya había elegido un nombre. Gracia. Hola, pequeña, susurró. Mira todo eso. Un día vamos a hacerlo aún mejor. El pasado era una cicatriz, pero ya no dolía. Era un recordatorio de una batalla que había luchado y ganado. Ricardo la había visto como un objeto hermoso para poseer, una fuente pasiva de riqueza para explotar. Jimena la había visto como un obstáculo patético para burlarse y descartar. Ambos habían cometido el mismo error fatal. Habían juzgado el libro por su portada bellamente encuadernada, sin molestarse nunca en leer la narrativa de espina de acero que había dentro. Ella era Catalina Velasco Solís. Era madre, líder, superviviente. Era la mujer que había entrado en un tribunal para reclamar su vida, y lo había hecho no con lágrimas ni gritos, sino con el poder tranquilo y devastador de su propio nombre en una línea de firma. Su futuro y el futuro de su hija no eran algo que un hombre pudiera conceder o quitar. Era algo que construiría ella misma sobre una base de integridad, fuerza y gracia. Y iba a ser magnífico. 5 años es una vida. Es tiempo suficiente para que una herida se convierta en cicatriz, para que un fantasma pierda su poder y para que una casa se convierta en un hogar. El gran palacete de Salamanca, una vez un escenario frío para un matrimonio fracturado, ahora estaba lleno del tipo de calor que solo la risa de un niño puede crear. Pinturas de dedos vibrantes y caóticas estaban pegadas al refrigerador en la cocina de última generación. Una pequeña bicicleta rosa estaba estacionada con sorprendente pulcritud junto a la puerta trasera, y la extensa biblioteca, una vez el santuario solemne de la ambición de Ricardo, ahora albergaba una magnífica casa de muñecas y estantes desbordados de libros ilustrados. La vida de Catalina había sido reconstruida sobre una base de su propia creación. A los 36 años, era una presencia formidable en el mundo filantrópico de Madrid. Su nombre sinónimo no de escándalo, sino de progreso e integridad. Era presidenta de la Fundación Velasco Echevarría, en título y en espíritu, guiándola con mano firme y una visión clara. Pero su papel más preciado era el de mamá. Gracia Velasco era un torbellino de rizos oscuros y curiosidad ilimitada. Tenía los ojos grises reflexivos de Catalina, pero un espíritu totalmente propio, brillante, intrépido y alegre. Era el sol alrededor del cual giraba el universo de Catalina. Sus días eran un ritmo feliz de viajes preescolares al acuario y tardes tranquilas leyendo en el jardín bañado por el sol. El pasado era una historia que Catalina tendría que contar algún día, pero por ahora era una habitación cerrada, en un ala distante de su memoria. La llamada llegó una tarde fresca de otoño, mientras Catalina ayudaba a Gracia a construir una torre sorprendentemente estable de bloques de colores en el suelo de la sala de estar.
El identificador de llamadas mostraba el nombre de Benito Castro. «Ben», respondió, con voz cálida. «Espero que no me llames para decirme que nuestra propuesta de subvención para el ala del hospital infantil se ha retrasado». «El hospital está bien, Kate», dijo, pero la calidez habitual en su voz estaba ausente, reemplazada por un profesionalismo cansado que ella no había escuchado en años. «Me temo que tengo noticias inoportunas. Deberías sentarte». El corazón de Catalina dio un único golpe fuerte contra sus costillas. Se hundió en el sofá de felpa, sus ojos en gracia, que ahora colocaba cuidadosamente un bloque amarillo en la parte superior de su creación. «¿Qué es?» «Ha vuelto», dijo Benito, las dos palabras aterrizando con la fuerza de un golpe físico. «Ricardo ha presentado una solicitud ante el juzgado de familia. Está demandando derechos de visita». El aire en la habitación se enfrió. Catalina sintió un escalofrío familiar, un eco fantasma de la mujer que solía ser. Por un momento, estuvo de vuelta en esa sala de vistas estéril, el peso de 100 pares de ojos sobre ella. Pero el momento pasó. El miedo fue reemplazado por otra cosa, algo frío, duro y ferozmente protector. «Dime todo», dijo, su voz cayendo a una calma baja y peligrosa. Benito explicó. Ricardo tenía un nuevo abogado, un joven idealista especializado en derechos del padre. La solicitud era una obra de ficción, pintando a Ricardo como un hombre que había pasado los últimos 5 años en un crisol de autorreflexión y expiación. Hablaba de su profundo arrepentimiento y su deseo inextinguible de conocer a su única hija. Alegaba que Catalina lo había alienado sistemáticamente de su hija por despecho y venganza, utilizando su inmensa riqueza para crear una fortaleza impenetrable alrededor de la niña. No pedía la custodia, todavía no. Pedía fines de semana, pedía vacaciones, pedía un punto de apoyo. «Es una actuación, Kate», concluyó Benito. «Está tratando de cambiar su imagen como la víctima, el padre penitente al que una heredera fría y vengativa le niega sus derechos naturales. Está apuntando al tribunal de la opinión pública antes de que pise un juez. Él no quiere a Gracia», dijo Catalina, las palabras saliendo como trozos de hielo. Miró a su hija, que aplaudía con deleite ante su torre terminada. La idea de la sombra de Ricardo cayendo sobre este mundo perfecto e inocente la llenó de una rabia tan pura que fue casi silenciosa. Él quiere acceso, él quiere el nombre, él quiere el dinero, él quiere unirse a nuestra vida porque la suya se ha desmoronado. «Estoy de acuerdo», dijo Benito. «Ya hemos empezado a investigar. Parece que sus empresas después de dejar Madrid han sido fracasos catastróficos. Está enterrado en deudas. Esto no se trata de paternidad. Es un salvavidas financiero disfrazado de sentimiento dulzón y repugnante». «Entonces luchamos», declaró Catalina, su decisión absoluta. «Pero no en sus términos. No vamos a ser arrastrados por un espectáculo público. Él quiere hacerse la víctima. Le mostraremos al mundo qué clase de hombre es realmente. Encuéntralo todo, Ben. Cada negocio fallido, cada acreedor impagado, cada pequeño y sucio secreto que haya acumulado durante los últimos 5 años. Ha abierto la puerta a su pasado. Quiero que entres por ella y traigas de vuelta cada esqueleto que encuentres». Una semana después, Catalina asistió a una gala de recaudación de fondos para la Orquesta Sinfónica de Madrid. Era una obligación, pero una que solía disfrutar. Esa noche, sin embargo, su mente estaba en otra parte, cavilando sobre estrategias legales. Mientras estaba cerca de la gran escalera, aceptando saludos corteses,
Un rostro familiar entre la multitud le llamó la atención. Era Elena Ramos, la jueza que se había recusado en su caso de divorcio. Ahora estaba jubilada. Su cabello de un plateado más suave, las líneas duras de la autoridad judicial en su rostro reemplazadas por una relajada satisfacción. Por un impulso, Catalina se disculpó y se acercó. «Jueza Ramos», dijo en voz baja. Elena se giró, y una mirada de genuina y agradable sorpresa cruzó su rostro. «Señora Velasco, Catalina, qué alegría verte. Por favor, ahora soy solo Elena». «Elena», sonrió Catalina. «Te ves bien. La jubilación te sienta bien». «Es más tranquilo, lo cual no me importa», respondió Elena, sus ojos brillando. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, la orquesta afinando al fondo. Entonces la expresión de Elena se volvió más seria. «A menudo pienso en ese día en tu audiencia», admitió, su voz baja. «En más de 30 años en el estrado, nunca me quedé tan completamente a ciegas. Fue una lección, un recordatorio de que nunca se puede conocer realmente la historia completa de las personas que se presentan ante ti. Manejaste una situación imposible, con un nivel de gracia y fuerza que rara vez he visto». «Gracias, Elena», dijo Catalina, profundamente conmovida. «Eso significa mucho». «Seguí tu trabajo con la Fundación Velasco Echevarría», continuó Elena. «La iniciativa de equidad judicial está prosperando. Has hecho cosas notables. Convertiste lo que podría haber sido un momento amargo y definitorio de tu vida en una nota al pie. Eso es verdadero poder». Hablaron durante unos minutos más, dos mujeres conectadas por un único momento dramático en el tiempo. Mientras Catalina se alejaba, sintió un renovado sentido de propósito. Las palabras de Elena fueron una confirmación. Ella no era la mujer que había sido ridiculizada y victimizada. Ella era la mujer que había sobrevivido, que había construido una vida mejor, que se había ganado su paz. Y se iría al infierno si permitía que Ricardo Solís se la robara a ella o a su hija. La evidencia que los investigadores de Benito compilaron fue aún más condenatoria de lo que habían esperado. Los 5 años de exilio de Ricardo habían sido un patético recorrido de esquemas de criptomonedas fallidos, una desastrosa incursión en el desarrollo inmobiliario en la Costa del Sol, que terminó en demandas y un rastro de promesas rotas y puentes quemados. Estaba viviendo en un condominio alquilado en Gibraltar, conduciendo un coche arrendado y era perseguido por al menos 3 acreedores diferentes. No solo estaba arruinado, era un paria. La pieza final del rompecabezas fue una serie de correos electrónicos adquiridos legalmente de un ex socio comercial descontento, en los que Ricardo exponía explícitamente su estrategia. «La niña es el billete de oro», había escrito. «Una vez que obtenga las visitas, la prensa estará encima. La simpatía fluirá. Un fideicomiso Velasco para su educación y bienestar es una certeza. Solo necesito meter el pie en la puerta. Ella será mi camino de vuelta a la solvencia». Era el arma humeante. Era frío, calculado y completamente desprovisto de cualquier sentimiento paternal. Benito organizó una reunión, no con Ricardo, sino con su joven y talentoso abogado. Se reunieron en la tranquila oficina llena de libros de Benito. Catalina no estuvo presente. Su presencia no era necesaria. Esto era una ejecución, no una negociación. Benito dejó que el joven abogado hiciera su apasionada declaración de apertura sobre los derechos del padre. Escuchó pacientemente. Cuando terminó, Benito deslizó un grueso archivo encuadernado sobre el escritorio pulido.
Esto es lo que su cliente ha estado haciendo durante los últimos 5 años, dijo Benito con calma. Y esto, añadió, colocando una copia impresa de los correos electrónicos condenatorios encima, es por qué lo está haciendo. El rostro del abogado palideció mientras leía. El color desapareció de sus mejillas, su fervor idealista reemplazado por el horror incipiente de un hombre que se da cuenta de que ha sido tomado por tonto. Si procede con esta petición, continuó Benito, su voz sin dejar lugar a la discusión. Todo esto será presentado como prueba ante el tribunal. Se convertirá en un asunto de registro público. Su cliente no será visto como un padre penitente. Será visto como un estafador que intenta explotar a su propio hijo. Será humillado, y usted, por extensión, tendrá su reputación profesional irremediablemente empañada por su asociación con él. Dejó que eso se asimilara. Luego entregó el jaque mate final y elegante. Sin embargo, mi cliente no es una mujer vengativa. Simplemente desea proteger a su hija y su paz. Ella está dispuesta a facilitar una solución. Benito esbozó los términos. La Fundación Velasco Echevarría, como parte de su trabajo caritativo continuo, haría una importante donación anónima a un servicio de asesoramiento crediticio al consumidor sin fines de lucro. Ese servicio, a su vez, podría ofrecer un plan de condonación de deuda a varias personas, una de las cuales resultaría ser Ricardo. Sus deudas más aplastantes serían liquidadas. A cambio, Ricardo retiraría su petición de inmediato y firmaría un documento legalmente vinculante, renunciando a todos los derechos parentales sobre Gracia, ahora y para siempre. Desaparecería de sus vidas permanentemente. Tiene una opción, terminó Benito. Una vida tranquila y libre de deudas a cambio de su silencio, o una ruina muy ruidosa y muy pública. Lo que mi cliente le está ofreciendo no es un pago. Es una misericordia que no merece. Es el precio de su paz y de la de ella. El joven abogado, completamente derrotado, solo pudo asentir. 2 semanas después, el papeleo fue firmado. Ricardo Solís aceptó el trato, su codicia superando cualquier orgullo fabricado. Desapareció de nuevo, esta vez para siempre. Un fantasma finalmente exorcizado. Esa noche, Catalina estaba arropando a Gracia en la cama. La niña ya estaba medio dormida, sus rizos oscuros extendidos sobre la almohada. «Mamá», murmuró, sus ojos revoloteando abiertos por un momento. «Canta la canción de la estrella». Catalina sonrió, su corazón hinchado con un amor tan vasto que casi dolía. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a cantar la letra suave y simple de «Estrellita, ¿dónde estás?». Mientras su voz llenaba la habitación tranquila, miró a la niña hermosa y perfecta que tanto se había esforzado por proteger. Había enfrentado a los demonios de su pasado, no con teatralidad judicial, sino con la fuerza tranquila e inquebrantable que había forjado en el fuego. Había comprado su paz, había asegurado su futuro. Y ahora, en la seguridad tranquila del dormitorio de su hija, era finalmente completamente libre. El legado de Catalina. La historia de Catalina Velasco es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa, no siempre viene con amenazas e intimidación. A veces, el poder más devastador es el que se mantiene en reserva, ejercido con inteligencia tranquila y resolución inquebrantable. Es una historia sobre el peligro de subestimar a alguien basándose en su apariencia gentil y el triunfo final de la integridad sobre la arrogancia y la codicia. En un mundo que a menudo recompensa la voz más alta,
La victoria de Catalina provino de un lugar de profundo poder fundamental que sus verdugos eran demasiado ciegos para ver. Su firma no fue solo un acto de desafío, fue un acto de autorreclamación, demostrando que la persona más callada de la sala puede ser, de hecho, la más poderosa. Si esta historia de fuerza tranquila y reivindicación final resonó contigo, por favor, tómate un momento para hacer clic en me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y comenta tu reflexión final. Suscríbete a nuestro canal para más historias de justicia y empoderamiento. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas increíbles historias. Gracias por escuchar.